Este video se orienta a un público católico. Los menores de edad deben consultar a sus padres antes de verlo. ¿Hayas estudiado en Navarra? O hayas estudiado o en Roma. O sea, la tendencia gnóstica es decir, nosotros estamos con Dios porque tenemos la razón, o tenemos la verdad, o tenemos la experiencia espiritual, o tenemos el retiro mágico, o tenemos el X cosa. Yo soy el Padre César Montijo y te doy la más cordial bienvenida a este programa Diálogos hacia una fe madura. El Padre Óscar Becerril Plata, licenciado en Teología Sacramentaria por el Ateneo San Anselmo en Roma. Nada menos, fíjense nomás las credenciales del Padre. Está tan dentro de nosotros mismos que esta manera de pensar que ni siquiera nos damos ni cuenta. Lo notamos. Nosotros somos los santos y otros son los pecadores. Sí. Y de nuevo viene la dualidad, los buenos, los malos, ¿no? Yo no he venido por los santos, pues no he venido por los justos, sino por los que son pecadores. Híjole. Más adelante viene una frase candente del Papa Francisco. Si el Papa Francisco ha dicho frases, híjole, yo creo que por ahí viene una que habla de esto. No sé si luego... Yo la tengo marcada en mi celular, pero que como es de donde estamos transmitiendo en vivo, no puedo quitar el celular por ahí. Dice que a lo largo de la historia antes se medía a la perfección de las personas por su grado de caridad. ¿Así? No la cantidad de datos y conocimientos que acumulen. Pero los gnósticos tienen una confusión en este punto. Dice, y juzgan a los demás según la capacidad que tengan de comprender la profundidad de determinadas doctrinas. O sea, eso es, y además ahorita que hablaban de vanidad, dice también, sí. Se trata de una superficialidad vanidosa, sí. Y luego dice esto que me pareció importante, dice, estemos atentos, dice, no me refiero a los racionalistas enemigos de la fe cristiana. Esto puede ocurrir dentro de la iglesia, tanto en los laicos de las parroquias como en quienes enseñan filosofía o teología en centros de formación. Porque también es propio de los gnósticos creer que con sus explicaciones ellos pueden hacer perfectamente comprensible toda la fe y todo el evangelio. Es decir, que a pesar de que yo sepa muchas cosas, o haya ido a muchos cursos, o diplomados, o títulos... ¿Hayas estudiado en Navarra? O hayas estudiado o en Roma. Sí, es esta idea de que solamente una élite es completamente anticristiana. Hoy precisamente la misa nos decía esto. La salvación de Dios es para todos. Lo cantamos en el Salmo, en la celebración. Y todos serán discípulos de Dios, dice Cristo. Pero fíjense, no solamente el asunto de que no hay grupos cerrados o una división entre los buenos y los malos. Aquí ya ubicamos la frase candente del Papa Francisco en el número 42. A ver, léela, Fabio. Es que no he hablado tampoco, Ivette, de que dale chance de hablar. Sí, okay. A ver, Ivette, léenos del punto 42 de Gaudete et Exsultate. Sí, porque esos grupos, o sea, la tendencia gnóstica es decir, nosotros estamos con Dios porque tenemos la razón, o tenemos la verdad, o tenemos la experiencia espiritual, o tenemos el retiro mágico, o tenemos el X cosa. La cercanía con el Padre, la cercanía con el sacerdote aquel, o con la religiosa, con el vidente, o con el ermitaño. Porque nosotros sí pusimos la imagen de la Divina Misericordia toda la novena, y no como otros que no la ponen. Entonces nosotros sí vamos a estar salvados por su sangre preciosa. Los demás, ni modo, Señor, ahí tú. Entonces, fíjense, esas divisiones de clases de gente entre los que están bien y los que están mal, cuidado. Pero vamos a ver, número 42. Bueno, aquí menciona el Papa Francisco, en la exhortación dice, tampoco se puede pretender definir dónde no está Dios, porque Él está misteriosamente en la vida de toda persona, está en la vida de cada uno como Él quiere y no podemos negarlo con nuestras supuestas certezas. Aun cuando la existencia de alguien haya sido un desastre, aun cuando lo veamos destruido por los vicios o las adicciones, Dios está en su vida. Si nos dejamos guiar por el Espíritu, más que por nuestros razonamientos, podemos y debemos buscar al Señor en toda vida humana. Esto es parte del misterio que las mentalidades gnósticas terminan rechazando porque no lo pueden controlar. Wow. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Voy a jalar el tema hacia
hacia mi corral, vamos a, ver, decir. sí. Hacia... De los sacramentos, hacia, sí, pues. los sacramentos. De eso vives. Sí, de esto vivo. Vivimos No puedo negar la Vivimos cruz. también, vivimos. No puedo negar la cruz de mi parroquia, pues esto me pasé 2 años estudiándolo. Ok. Esta visión, por ejemplo, de que solamente los que comulgan o comulgamos Ay. y los que no comulgan hasta los vemos por encima del hombro, Bueno, y el sufrimiento. El que no se confiesa también. el que no se confiesa. Espérate tantito. Bautizado. El sufrimiento que tiene la gente que por alguna situación particular no puede comulgar y se siente condenada, ¿no será también por eso mismo? Sí. Porque alguien cree que es que comulgando ya me puedo morir, dijo una persona, ¿no? O en nuestra sociedad, que es cristiana, tiene valores cristianos, y que a veces se señala con el dedo a aquel que no está casado por la iglesia. No estamos diciendo con esto que vale Todo lo mismo, vale, que todo entonces, vale. bueno. No. Esa es la actitud de señalar, de rechazar a aquel que no vive los sacramentos. No estamos diciendo, repito, que sea vano vivir los sacramentos, desde luego, de ahí recibimos nuestra vida. Pero el hecho de recibirlo no nos da derecho de ninguna manera a rechazar a nadie. Y en el momento en que nos surge esta actitud de rechazo hacia los que no los viven, pues cuidado, gnosticismo. Cuidado con eso. Gnosticismo. Gnosticismo puede ser inmadurez de la fe y un enemigo de la santidad. Porque, como dice ahí el Papa, no podemos nosotros decir ahí no está Dios, porque de manera misteriosa Dios está presente, aun cuando una persona está muy deshecha por los pecados o por los vicios, incluso dice las adicciones. Es una persona, es una vida humana donde el Espíritu Santo se puede hacer presente, y eso es lo que hace Jesucristo cuando redime al enfermo y al pecador. Y que creo que es lo que nos mostraba, pues más recientemente la Madre Teresa de Calcuta, Así es. que decías tú, pero ¿por qué hace eso? Pues porque veía a Dios en cada persona, en todos. O hasta San Francisco, que lo veía hasta en cada ser vivo, pues. O sea, y dices, ¿pero cómo? Y incluso, pero antes de, Padre, en el punto 39, yo quería, bueno, aquí en este programa nos gusta mucho el conocimiento, el razonamiento de la fe. Sí. Entonces también no dejarlo como que esté mal, ¿no? Porque dice el Papa, primero dice que está mal todo eso, ¿no? Pero dice, una cosa es un sano y humilde uso de la razón para reflexionar sobre la enseñanza teológica y moral del Evangelio. Y otra es pretender reducir la enseñanza de Jesús a una lógica fría y dura que busca dominarlo todo. Esto defendiéndolo, Padre, porque sí, la verdad, rara vez nos deja con una duda, pues, o sea, lo que le preguntemos, ¿sabe o lo va a investigar? Pero no estamos aquí diciendo que eso es el misterio de Dios. Sí, o sea, sí. cuando estamos reflexionando Incluso, en la fe, incluso aquí vamos. dice, tengan cuidado de cuando alguien tiene todas las respuestas, dice. Sí, cierto. Bueno, de hecho, a mí o sea, de veras, esto es una tentación pensar a quienes ya estudiamos algo, que según ya sabemos, somos profesores. Leímos un libro, leímos 2 libros, tenemos 1 metro de libros ahí en la oficina, ya podemos presumir para que los demás digan que leímos. Sí, porque yo los compro por colores, 30 centímetros verdes, 30 azules, 30 rojos, así, para que se vean bonitos. Esa ya es enfermedad. Pero bien, al final, o sea, les digo, la tentación es de que uno no se queda callado, te preguntan algo y, sí, claro, y hablas de lo que sea, pero no te quedas callado. También es bueno decir, no tengo todas las respuestas. En esa misma parte también dice el Papa, dice, con frecuencia se produce una peligrosa confusión, creer que porque sabemos algo podemos explicarlo con una determinada lógica, ya somos santos, perfectos, mejores que la masa ignorante. A todos los que en la Iglesia tienen la posibilidad de una formación más alta, San Juan Pablo II les advertía de la tentación de desarrollar un cierto sentimiento de superioridad con respecto a los demás fieles, pero en realidad eso que creemos saber debería ser siempre una motivación para responder mejor al amor de Dios, porque se aprende para vivir. Teología y santidad son un binomio inseparable. Entonces tampoco está mal saber, pues, es la forma de cómo explicarlo, y siempre, como dice aquí, o sea, cómo responder mejor al amor de Dios. Sí, el problema no es el conocimiento, el problema no es la vivencia de los sacramentos, el problema no es que me esfuerce yo por vivir santamente, por conseguir las virtudes, vivir las virtudes. El problema es la actitud que puede surgir de porque yo porque yo leí, porque yo me esfuerzo, porque yo me confieso, porque yo voy a misa diario, empezar a despreciar a los demás y creer que soy superior a los demás.
Las cosas que yo hago, mis virtudes, no me hacen de ninguna manera aumentar en mi valor, por así decirlo. Mi valor es intrínseco y no aumenta por mis pecados o por mis virtudes, por mi conocimiento o por mi ignorancia. Mi valor como persona es exactamente el mismo. Y no puedo querer sobreponerme a los demás. Eso, soberbia, así, con todas las de la ley. Soberbia y que tiende a un gnosticismo. Y soberbia espiritual. Como reflexionamos en la semana pasada cuando hablábamos del pelagianismo, que es uno de los tipos de gnosticismo, recordar que todo es gracia, que si tú vives o te esfuerzas por vivir el llamado a la santidad o las virtudes, es porque estás respondiendo a la gracia de Dios que te amó y te llamó primero. Pero si tú ya de repente ves que otras personas u otros grupos católicos no coinciden con tu plan de vida, de todas las normas de piedad o todas las costumbres que tú haces, no pienses o no digas, o sea, no tienes derecho a decir que tú estás mejor que ellos o que ellos están peor que tú o que están perdidos y tú ya vas muy adelante. Cada persona necesita encontrar la presencia de Dios y cómo responder a esa gracia llamado singular que Él está ofreciendo. A todos nos llama a la santidad y a cada quien de forma particular. Y esto es bastante aplicable en tantos ámbitos de la vida. Ya no hablemos de la vida común, vamos a hablar de nuestra casa, de la Iglesia Católica. A nivel de ecumenismo, como a veces nosotros, porque somos la iglesia que fundó Jesucristo y los demás pues son fundados por fulano, sutano, perengano. Nos lo dice el Papa Francisco. No podemos encerrar a Dios en un sacramento, no lo podemos encerrar en la Iglesia Católica. Dios es libre de manifestarse donde Él quiera. Ese es el gran misterio de Dios. No negamos, desde luego, nuestra historia, que sabemos y nos reconocemos fundados, digamos, históricamente, a partir de los apóstoles que fueron convocados por Jesucristo. Pero no nos da el derecho de tener una actitud de rechazo o de menosprecio, porque a final de cuentas tenemos que reconocer que Dios es libre de manifestarse donde mejor le parezca. Eso aplicado, digamos, en una visión ecuménica, pero dentro de la Iglesia Católica, no me dejarás mentir, padre y muchachas, que a veces surge, vamos a hablar de aquí de Culiacán, surge, yo soy jornalista, tú eres cairosa, pues no, es que yo sí tuve mi experiencia de Dios, quién sabe, tú qué habrás tenido. No, yo soy arcoirista. No, pues los arcoiristas allá andan con otras cosas. No, y el amigo que no es nada, el amigo y está en medio de todo. Sí. No, tú nada más fuiste el grupo de jóvenes. Es que no, tú no eres nada porque nada más estás en el grupo de jóvenes. No, el encuentro matrimonial mundial. Es que nosotros hicimos el fin de semana del encuentro matrimonial mundial. Tú hiciste el encuentro de Occidente, el encuentro matrimonial de Occidente. No, ese es de segunda, ese no cuenta tanto. Y así podemos irnos de movimiento por tras movimiento. Que se nos olvida que somos iglesia, que todos estamos construyendo el reino. O como competencia entre una parroquia y otra, ¿no? A ver quién hace más actividades y otro no. Y eso también está mal que lo expresemos de esa manera. Aquí abre santísima la conversación, está muy buena, pero vamos a empezar también a conversar con ustedes que nos están dando ya sus preguntas e intentar responderlas en estos 15 minutos que restan de la transmisión en vivo. Okay. Y agradecer a todos los... Diálogos hacia una fe madura es una webserie de jóvenes adultos que desean redescubrir la fe de manera realista, creíble y razonable, mostrando un rostro auténtico del Evangelio en respuesta a la búsqueda espiritual de una vida más feliz. Transmisión en vivo los jueves a las 22 horas Ciudad de México. Busca en Facebook H1FM y conéctate a través de Fe y Amor Católico. Diálogos hacia una fe madura.